Lo pregunto por última vez. ¿Por qué vienen al piso de mi hija cuando ella no está en casa? Rebuscan entre sus cosas y se llevan la comida. Y aléjense ya del frigorífico. Se indignó mi madre cuando llegó de visita en mi ausencia y encontró allí a la suegra y a la cuñada. Menos mal que yo no lo vi. Después, mi madre se mostró en todo su esplendor. Los invitados no deseados en casa, ¿qué puede ser peor, sobre todo cuando son personas cercanas, seguras de su impunidad? Pero para cualquier desfachatez siempre hay un freno, y esta vez fue el amor materno furioso, dispuesto a defender hasta el final. Que lo disfruten. Maite, al salir por la mañana hacia el trabajo, abrió mecánicamente el cajón del viejo aparador. Sus antiguas cucharas de plata, una reliquia familiar heredada de su madre, yacían desordenadas sobre el terciopelo, aunque la noche anterior las había colocado con sumo cuidado. Por un instante se quedó inmóvil, sujetando con la mano fría el tirador tallado del cajón. En la luz uniforme y desangelada de la mañana de octubre, que se filtraba por la amplia ventana del viejo piso, brilló tenuemente una cuchara volteada con el cuenco hacia arriba, como si la mirara con reproche. Atribuyó aquello al cansancio y a las prisas, corrigió la posición de los pesados y fríos cubiertos, colocándolos en los huecos marcados por el tiempo de la tablilla forrada de terciopelo burdeos. Cerró el cajón. Pero la sensación de un contacto ajeno y descuidado, pegajosa y desagradable, la acompañó todo el día, como una astilla bajo la piel, no se ve, pero escuece y duele, recordando su presencia con cada movimiento torpe. Aquella mañana todo empezó como de costumbre, un desayuno madrileño tranquilo, casi idílico. Fuera, en el cielo gris, caía una fina llovizna. En la cocina olía a café fuerte y a pan tostado. Darío, su marido, estaba sentado a la mesa, absorto en el teléfono, removiendo distraídamente el café con la cucharilla. Su rostro, aún un poco hinchado por el sueño, tenía una expresión concentrada y infantilmente seria. El cabello claro, que no había tenido tiempo de peinar, se le erizaba de forma graciosa en la coronilla. A Maite le gustaban esos momentos matinales, cuando el mundo tras las paredes de su piso aún no había cobrado toda su fuerza, no había empezado a rugir ni a exigirles ser adultos, responsables, siempre con prisas. En esos instantes, su vida en común le parecía algo inquebrantable, sólido como los muros de aquella vieja casa. Vivían allí desde hacía 3 años, en un piso de 2 habitaciones con techos altísimos y parquet chirriante, heredado por Darío de su abuelo. Pagaban una hipoteca enorme, solicitada para una reforma integral y para entregar la parte correspondiente a su hermana Sonia. Maite había puesto toda su alma en aquel nido. Ella misma eligió los papeles pintados en tonos apagados, buscó muebles en mercadillos y los restauró, como aquel macizo aparador de roble que se convirtió en el corazón de su salón. Trabajaba como historiadora del arte en un pequeño museo privado, y el amor por los objetos con historia lo llevaba en la sangre. «¿Ha llamado mamá?», dijo Darío sin apartar la vista de la pantalla. Preguntaba cómo estamos. Maite dejó frente a él un plato con huevos fritos, decorados con una ramita de perejil. Sabía que tras ese cómo estamos se escondía toda una avalancha de preguntas no formuladas. «¿Y qué le has contestado a nuestra mamá?». Se sentó frente a él, procurando que la ironía no se colara en su voz. No lo logró del todo. «Le dije que estamos vivos, sanos y que incluso estamos desayunando». Darío por fin levantó la mirada. Su expresión era culpable y al mismo tiempo ligeramente irritada, como la de alguien obligado a justificarse por algo en lo que no ve ningún problema. «Maite, ¿sabes cómo es? Se preocupa. Preguntó si necesitábamos que nos llevara algo. Le dije que tenemos de todo». «Claro que tenemos de todo, Darío. Somos adultos, trabajamos, el frigorífico está lleno». Es sorprendente que se lo crea. Solo se preocupa. A su manera. A su manera. Esa era la palabra clave en sus conversaciones sobre Remedios, la suegra de Maite. Esa peculiar forma de cuidar impregnaba todo. Remedios podía aparecer sin avisar para ver cómo están las plantas y en realidad hacer una inspección del frigorífico y de los armarios de la cocina. Podía, mientras Maite estaba en el baño, reorganizar los tarros de especias por orden alfabético, así es más cómodo.
Una vez tiró un albornoz casi nuevo de Maite diciendo, «Pero bueno, hija, ¿qué aspecto es ese, todo lleno de bolitas? Te he comprado uno nuevo, bueno, de franela, como Dios manda». Maite estuvo a punto de llorar de rabia e impotencia. El albornoz de franela con flores, grueso y caluroso como una eterna tutela materna, seguía guardado en el armario, intacto. Darío, en cambio, siempre quedaba entre dos fuegos y, tratando de conciliarlas, solía ponerse del lado de su madre. Lo hace con buena intención, ella vivió la posguerra, para ella un frigorífico vacío es una tragedia, aguanta un poco, no lo hace con mala fe. Y Maite aguantaba. Por él, por la frágil paz que compartían. Pero cada vez esa paciencia se iba desgastando, como una tela vieja, a punto de rasgarse. «Está bien», suspiró ella, dando un sorbo al café, «dejémoslo». «¿Qué planes tienes para esta noche?» Pensaba que podríamos ir al cine. Hablaron un poco de películas, del trabajo, del próximo fin de semana. La tensión se disipó. Darío ya sonreía, contaba alguna anécdota graciosa de un compañero. Era encantador, fácil en el trato, y Maite volvió a caer, una vez más, bajo ese encanto, apartando los pensamientos desagradables. Lo quería, su risa, su costumbre de tocarse el lóbulo de la oreja cuando pensaba, la forma en que dormía con los brazos abiertos, ocupando casi toda la cama. Pero en lo más profundo de su alma ya se había instalado un miedo frío. Comprendía que esa ligereza y esa suavidad suyas, que tanto la habían atraído al principio, en la relación con su familia se convertían en falta de carácter. No sabía decir no a su madre y, al parecer, no tenía intención de aprender. Fue precisamente después de aquella conversación cuando, ya vistiéndose en el pasillo, echó un vistazo al cajón del aparador. Durante todo el día en el trabajo no pudo concentrarse. Los lienzos antiguos que describía para el catálogo le parecían planos y sin vida. Las pinceladas que normalmente le contaban historias enteras, aquel día guardaban silencio. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a las cucharas de plata. Aquel juego de 12 cucharas y una grande para la sopa había sido un regalo de boda de su madre, Elvira. Había pertenecido a una su bisabuela, había sobrevivido a la guerra civil y a la evacuación. Elvira, al entregarle a Maite la pesada caja forrada de cuero, le dijo entonces con suma seriedad, «No es solo plata, hija. Es nuestra memoria, es la fuerza femenina de nuestro linaje. Todas resistieron, todas pudieron. Y tú también podrás. Cuídalas». Y Maite las cuidaba. Nunca las usaba en la vida cotidiana, solo en las celebraciones más importantes. La mayoría de las veces simplemente las sacaba, las limpiaba con una gamuza especial hasta que brillaban, admiraba el delicado entramado del dibujo en los mangos, sentía su noble peso en la palma y las guardaba de nuevo. Era su ritual, su meditación silenciosa, el vínculo con las mujeres de su familia a las que nunca conoció, pero cuya fortaleza, como le gustaba creer, había heredado. Y hoy, alguien ajeno y desconsiderado, incapaz de comprender su valor, había manoseado aquellas cucharas con manos sucias, al menos así se lo parecía. ¿Quién podía haber sido? ¿Darío? Imposible. Él solo se acercaba a ese aparador para coger el sacacorchos. Consideraba todas aquellas cosas antiguas una simpática excentricidad de su mujer, nada más. Solo quedaban dos personas que, en teoría, podían tener acceso al piso, Remedios y Sonia, su hermana. ¿Pero acaso tenían llaves? ¿O sí? Ese pensamiento la atravesó con un frío punzante. Trataba de ahuyentarlo, pero volvía una y otra vez, obstinado e intrusivo. ¿Acaso Darío podía haberles dado las llaves sin que ella lo supiera? Eso habría sido una traición, sí, exactamente eso, una violación de la ley más importante y no escrita de su familia, su casa era su fortaleza. Por la noche, cuando Darío volvió del trabajo, no inició la conversación nada más cruzar la puerta. Esperó a que cenaran, a que él se relajara, se sentara en el sofá con el portátil. Ella se sentó a su lado, deliberadamente tranquila, apoyando la mano en su hombro. «Darío, quería hablar contigo. Esta mañana ocurrió algo extraño». Le contó lo de las cucharas.
Lo hizo sin emociones de más, de forma seca, como si estuviera constatando un hecho en un informe de trabajo. Observaba su rostro, intentando captar al menos una sombra de preocupación, de sorpresa, cualquier cosa que demostrara que no le era indiferente. Pero Darío solo frunció ligeramente el ceño. ¿Las cucharas?, repitió, como si hablara de algo totalmente insignificante, como una bombilla fundida. ¿No estaban bien colocadas? Cariño, seguramente anoche estabas muy liada. ¿Cansada? Y ni te diste cuenta de cómo las dejaste. No pude haberlas dejado así, Darío. Las coloqué una por una, cada cual en su hueco. Siempre lo hago así. Estaban simplemente amontonadas, como si alguien las hubiera sacado, revisado y arrojado de nuevo dentro. Bueno, quizá el cajón se movió cuando lo abriste. Se encogió de hombros, y aquella imperturbabilidad empezó a sacar de quicio a Maite. El aparador pesa unos 100 kilos, no se mueve. La voz le tembló traidoramente. Entiende que para mí esto es importante. No son solo cucharas, es un regalo de mi madre, es memoria. Me resulta desagradable pensar que alguien haya tocado mis cosas sin permiso. Darío dejó el portátil a un lado y la abrazó. Su abrazo era cálido, familiar, pero en ese momento no la tranquilizó, al contrario, le provocó una irritación sorda. Era demasiado fácil, abrazarla y dar el tema por cerrado. Maite, gatita, ¿quién iba a tocarlas? Además de nosotros no ha habido nadie en el piso, lo sabes. Seguramente te lo imaginaste. Últimamente trabajas mucho, estás cansada, y por eso ves cosas. Le besó la coronilla. Y en ese instante Maite no sintió calor, sino una frialdad helada. No le creía. Peor aún, atribuía su inquietud a la típica sensibilidad femenina, al cansancio, a lo que fuera con tal de no reconocer el problema en sí. Para él, sus sentimientos, su mundo, sus valores eran algo secundario, algo que se podía calmar con un beso y una palabra cariñosa, como a un niño caprichoso. Y ella no hablaba de un capricho, hablaba de una invasión. ¿Tu madre o Sonia no tendrán, por casualidad, llaves de nuestro piso?, preguntó en voz baja, casi en un susurro, temiendo la respuesta. Darío se apartó y la miró con sincera sorpresa. ¿O muy bien fingida? ¿Llaves? ¿Por qué dices eso? Claro que no. ¿Para qué las querrían? Lo dijo con tanta seguridad que Maite, por un instante, dudó de sus propias sospechas. Tal vez de verdad se estaba sugiriendo cosas. Tal vez todo aquello no era más que fruto de su imaginación exaltada, alimentada por la antipatía crónica hacia su suegra. Deseaba con todas sus fuerzas creerlo. Está bien, dijo ella, levantándose. Supongo que tienes razón. De verdad estoy cansada. Fue a la cocina para poner la tetera. De pie junto a la ventana, mirando las siluetas negras de los árboles en el patio, se sentía completamente vacía. Ya no se trataba de las cucharas. Se trataba de que, dentro de su propia familia, en su propia casa, se había quedado sola con su inquietud. Entre ella y su marido había crecido un muro invisible, levantado con su negativa a ver lo evidente y con la incapacidad de ella para hacerse oír. De pronto comprendió con absoluta claridad que aquel pequeño incidente no era más que la primera grieta en los cimientos de su vida, y que, si no se reforzaban ahora, algún día todo el edificio podría venirse abajo. Pero ¿cómo reforzarlo si el ingeniero principal insistía en que no había ninguna grieta? Regresó a la habitación. Darío ya se había vuelto a sumergir en su portátil, su rostro mostraba una expresión serena, para él, el incidente estaba zanjado. Ni siquiera notó cómo, en esos 10 minutos de conversación, algo imperceptible había cambiado en su esposa, como la suavidad había abandonado su mirada y en su lugar se había instalado una alerta fría y atenta. Se sentó en el sillón del rincón más alejado, tomó un libro, pero no leía. Observaba a su marido por encima de las páginas y, por primera vez en todos los años de su vida en común, lo miraba no como al hombre amado, sino como a un extraño, como a un aliado del adversario. Y eso daba miedo. En su memoria afloró otra conversación, ocurrida alrededor de un año atrás. Acababan de terminar la reforma y el piso relucía de limpio.
Remedios, que había venido de visita para evaluar el resultado, iba de una habitación a otra chasqueando la lengua. Su veredicto fue ambiguo. Sí, claro, luminoso, espacioso, decía, pasando el dedo por la encimera nueva. Pero poco práctico. Blanco, se mancha enseguida. ¿Y esos papeles pintados vuestros? Parecen de hospital, la verdad. En nuestros tiempos se ponían más alegres, con flores. Y era más acogedor. Maite entonces guardó silencio, apretando los dientes. Pero la gota que colmó el vaso fue su comentario sobre el aparador. ¿Y esta mole también la has traído aquí? Le preguntó a Maite como si Darío no estuviera presente. Pura chatarra, solo para juntar polvo. Habría que tirarlo y comprar un mueble moderno, como hace la gente. Aquella noche Maite no aguantó más. Darío, esto es insoportable. Le decía a su marido. Esta es mi casa. ¿Por qué tu madre cree que tiene derecho a opinar sobre todo aquí? ¿Por qué me habla como si yo fuera una niña inconsciente que no entiende nada de la vida? Darío, igual que ahora, intentó calmarla. Vamos, mujer, ella habla de forma sencilla, a lo rural. No quería ofenderte. Es de otra generación, tienen otra idea de la belleza. No se trata de belleza. Casi gritaba Maite. Se trata de respeto. Y no lo hay. Entonces lograron reconciliarse más o menos. Darío prometió hablar con su madre y quizá incluso habló con ella. Durante un tiempo las visitas se hicieron menos frecuentes y las críticas más contenidas. Pero ahora Maite comprendía que aquello solo había sido una retirada táctica. La estrategia seguía siendo la misma, una infiltración lenta y sistemática en su territorio, la ocupación del espacio ajeno, su transformación en propio. Y las cucharas de plata, desordenadas en el cajón, no eran una simple molestia. Eran una bandera plantada en una altura conquistada. Cerró el libro. Una tristeza sorda le oprimió el corazón. De pronto tuvo un deseo desesperado de llamar a su madre. Elvira la habría entendido a la primera. No habría hablado de cansancio ni de susceptibilidad. Seguramente habría dicho algo brusco y directo, como, Dios mío, Maite. ¿Y tú aguantas esto? Ya era hora de ponerlas en su sitio. Elvira era una mujer de un carácter completamente distinto al de Remedios. Dura, independiente, con un agudo sentido de la dignidad propia. Había criado a Maite sola y le había enseñado a confiar únicamente en sí misma. Pero al casarse, Maite había intentado conscientemente ser más suave, más conciliadora, temiendo repetir el destino de su madre, que al final se había quedado sola. Ella quería una familia, quería paz y tranquilidad. Y ahora esa paz estaba amenazada, y no sabía cómo defenderla sin destruirla. Se acercó a Darío, que dormía, le retiró con cuidado el portátil del pecho, lo dejó sobre la mesa auxiliar y lo cubrió con una manta. Él murmuró algo en sueños y se giró de lado. Su rostro era tan sereno, tan querido. Y esa serenidad suya le resultó aún más dolorosa. Él dormía tranquilo. Ella, en cambio, probablemente no conciliaría el sueño esa noche. Salió silenciosamente de la habitación y pasó al salón. Abrió el cajón del aparador. En la oscuridad la plata brillaba tenuemente. Pasó el dedo por el metal frío. No, no se lo había imaginado. Estaba absolutamente segura. Y esa certeza, fría y firme como aquellas antiguas cucharas, le dio fuerzas. La guerra aún no estaba perdida. Apenas comenzaba, y ella estaría preparada. Pasó una semana llena de una tensión silenciosa y agotadora, parecida al zumbido de un transformador averiado. No es fuerte, pero se mete en los huesos y no permite relajarse ni un minuto. Maite aprendió a vivir con ese zumbido. Cada mañana, antes de irse al trabajo, ya no se limitaba a comprobar el cajón de las cucharas, lo hacía con una meticulosidad metódica, casi hostil. Primero lo abría, quedándose inmóvil una fracción de segundo, y el corazón siempre tropezaba con esa breve pausa. Luego examinaba atentamente la disposición de los cubiertos. Todo estaba en su sitio. Pero ahora eso no la tranquilizaba.
Al contrario, aquel orden perfecto le parecía una burla, una calma engañosa antes de una nueva incursión. Se había inventado una teoría nueva, casi delirante. Quien había invadido su casa ahora sabía que ella sospechaba algo y borraba cuidadosamente sus huellas, colocando de nuevo las cucharas con esmero. La idea era absurda, pero la calentaba con un fuego frío, confirmando su razón, impidiéndole atribuirlo todo a su propia susceptibilidad. Darío parecía haber olvidado por completo su conversación. Volvía a estar alegre y despreocupado, la abrazaba por las noches, le hablaba de sus proyectos de trabajo, y en su comportamiento no había ni rastro de inquietud o duda. Para él, aquel tema estaba cerrado y, por tanto, ya no existía. Maite, en cambio, seguía interpretando su papel, sonreía, asentía, mantenía la conversación, pero sentía como entre ellos crecía un hielo invisible. Ya no compartía con él sus pequeñas alegrías ni sus inquietudes, lo acumulaba todo dentro, y ese peso la volvía callada y distante. El viernes esperaba la visita de dos amigas de la universidad, Laia y Berta. Era su pequeño ritual, reunirse una vez al mes, beber vino y charlar de cosas triviales. Para su llegada, Maite había comprado por la mañana todo lo necesario, una botella de buen vino italiano, una baguette fresca, fruta y varios tipos de queso, incluido aquel de moho azul que tanto le gustaba a Berta, además de un tarro de grandes aceitunas griegas que a ella misma le encantaban. Colocó todo con cuidado en la balda del frigorífico, anticipando una velada acogedora que debía arrancarla, aunque solo fuera por un par de horas, de ese estado de defensa permanente. Durante todo el día en el trabajo pensó en esa noche como en una bocanada de aire fresco. Volvería a casa, abriría el vino, pondría la mesa y, por un rato, su piso volvería a ser su fortaleza, su mundo cálido, y no un lugar donde hubiera que estar en guardia. Incluso se permitió reprocharse su propia paranoia. Al fin y al cabo, ¿y si Darío tenía razón y solo se estaba sugiriendo cosas? Regresó a casa un poco antes de lo habitual. Darío debía retrasarse en una reunión con un cliente. El piso estaba silencioso y vacío. Maite se quitó los zapatos, fue a la cocina y abrió el frigorífico para sacar el queso y las aceitunas, para que respiraran un poco antes de servirlas. Echó un vistazo a la balda y se quedó inmóvil. Vacío. Bueno, no del todo. En el lugar donde por la mañana había 4 paquetes de queso, quedaba abandonado un solitario bloque de manchego corriente. Y el tarro de aceitunas había desaparecido por completo. Maite cerró lentamente la puerta del frigorífico y se apoyó en ella con la espalda. El zumbido en su cabeza se volvió ensordecedor. Aquello no podía estar pasando. Recordaba con absoluta claridad cómo los había colocado allí. Incluso recordaba haber enderezado la etiqueta del tarro de aceitunas para que quedara bien visible. Revisó metódicamente todo el frigorífico, balda por balda. Nada. Tal vez Darío había vuelto a casa a la hora de comer y se lo había comido. Pero él nunca comía ese tipo de queso, llamándolo moho apestoso. Y tampoco le gustaban las aceitunas. Fue al salón y miró a su alrededor, todo estaba en su sitio. Limpio, ordenado, incluso demasiado. En la mesa de centro no estaba el habitual desorden de revistas ni la taza de Darío, que siempre dejaba allí olvidada. Todo estaba apilado con precisión, como en una habitación de hotel tras la limpieza. En ese momento el teléfono vibró en su bolsillo, era Laia. Maite, ya salimos. Estaremos allí en unos 20 minutos. Maite miró el reloj. No tenía tiempo de correr a la tienda, y además no era eso lo importante. Lo importante era que la habían vuelto a robar. De una forma mezquina y humillante, como si no solo hubieran hurgado en el frigorífico, sino directamente en su alma, pisoteando sus pequeños planes, su derecho a una celebración personal, aunque fuera modesta. Cuando llegaron las amigas, las recibió con una sonrisa forzada. En la mesa había vino, fruta y aquel manchego, cortado en tristes cuadraditos. «Ah, ¿y dónde está tu delicatessen con moho?», preguntó Berta sentándose a la mesa. «Llevo todo el día soñando con él». «Me lo comí», respondió Maite secamente, procurando que la voz no le temblara. «Perdona. Me entró el antojo y no pude resistirme». Las amigas se miraron,
Conocían demasiado bien a Maite como para creerse esa tontería. Nunca había sido egoísta con la comida, y menos aún a costa de los invitados. ¿Ha pasado algo?, preguntó Laya con cautela. No eres tú, tienes mala cara. Y Maite no aguantó más. Les contó todo, lo de las cucharas y la desaparición de aquel día. Hablaba deprisa, atropelladamente, temiendo que, como Darío, la tomaran por loca. Pero las amigas escucharon en silencio, serias. Bien, dijo Berta cuando Maite terminó. El panorama está claro. En tu casa actúa un fantasma, y ese fantasma tiene nombre y, muy probablemente, parentesco con tu marido. ¿Y las llaves?, preguntó Laya. ¿Estás segura de que no las tienen? Darío jura que no. Los hombres dicen muchas cosas para evitar un escándalo, observó Berta con filosofía, sobre todo cuando se trata de sus madres. Tienen ahí una conexión propia, que no obedece a la lógica. ¿Qué piensas hacer? Maite se encogió de hombros. No lo sé. No le creo, pero no puedo demostrar nada. Entonces necesitas pruebas, dijo Laya con pragmatismo. Pruebas que no pueda descartar. ¿Cómo cuáles? Haz fotos, propuso Berta. Cada día, al salir de casa, abres el frigorífico y haces una foto. Un plano general y primeros planos de las baldas. Y también de los armarios de la despensa. Te llevará 2 minutos, pero tendrás una prueba. Irrefutable. La idea, tan simple y al mismo tiempo tan descabellada, dejó a Maite atónita. Fotografiar su propio frigorífico para sorprender a la familia de su marido en pequeños robos parecía un mal chiste. Pero al mismo tiempo comprendía que era la única salida, la única manera de dejar de sentirse loca y demostrar que su inquietud no era fruto de una imaginación agotada. La velada transcurrió discutiendo los detalles de aquella operación. Las amigas parecían incluso entusiasmarse, proponiendo distintas tácticas y artimañas. Su apoyo, su fe en que ella tenía razón, le dieron fuerzas a Maite. Cuando se fueron, ya no se sentía tan sola. Dejaba de ser una víctima para convertirse en investigadora de su propio y humillante caso. A la mañana siguiente, mientras Darío aún dormía, sacó el teléfono e hizo las primeras fotos. La luz fría del flash arrancó de la penumbra de la cocina los envases de yogur, la olla de sopa, la huevera. Era una actividad extraña, casi surrealista. Se sentía como un espía en su propia casa. Al terminar, se vistió deprisa y salió, procurando no despertar a su marido. Así comenzó su nuevo ritual. Cada mañana, registro fotográfico. Cada noche, comprobación. Durante los primeros 3 días no ocurrió nada. El contenido del frigorífico permanecía intacto. Maite empezó a pensar que ella y sus amigas habían exagerado, que todo aquello era una idea absurda. Tal vez lo del queso había sido una casualidad ridícula. Al 4.º día volvió del trabajo agotada, soñando solo con recalentar la cena del día anterior, había preparado paella, su plato estrella, y tirarse en el sofá con un libro. Abrió el frigorífico y vio que el recipiente con la paella había desaparecido. El corazón se le hundió. Sacó el teléfono despacio y abrió la foto de la mañana. Allí estaba el recipiente, transparente, con el arroz y el marisco apetitosos. Miró de nuevo la balda del frigorífico. Ya no estaba. En cambio, junto a la olla de sopa había un tarro medio vacío de pimientos en conserva, que por la mañana no estaba allí. La firma era inconfundible, a Remedios le encantaba traer sus propias conservas caseras, convencida de que las del supermercado eran pura química. Junto con la paella también había desaparecido casi una pieza entera de jamón. Maite se sentó en una silla en medio de la cocina. La rabia que hasta entonces había contenido empezó a subir como una ola ardiente, provocándole náuseas. No solo se habían llevado su cena, se habían llevado su trabajo, su tiempo. Habían vuelto a invadir, a apropiarse de todo y marcharse, dejando tras de sí aquella prueba muda y desafiante, el tarro de pimientos. Esperó a Darío. Llegó de buen humor, silbando algo, y le dio un beso en la mejilla. ¿Cenamos? Tengo un hambre de lobo. No, respondió Maite con una voz llana, sin vida.
No hay cena. Se la han comido. Darío la miró sin entender. ¿Cómo que se la han comido? ¿Quién? Maite le tendió el teléfono en silencio. En la pantalla había 2 fotos, la de la mañana, con la balda llena de comida, y la que acababa de hacer, con el hueco vacío donde estaba el recipiente y sin el jamón. Mira. Antes y después. Darío tomó el teléfono y durante unos segundos contempló la pantalla, desconcertado. Su rostro fue cambiando poco a poco. La sonrisa se borró, las cejas se le fruncieron. ¿Qué es esto?, preguntó con voz apagada. ¿Estás fotografiando la comida del frigorífico? Maite, ¿hablas en serio? ¿Tengo otra opción? La voz empezó a vibrarle. ¿Vas a sugerirme tu otra manera de demostrar que no me estoy volviendo loca? ¿Que de nuestra casa desaparecen cosas y comida constantemente? Aquí nadie roba nada. Casi gritó él, tirando el teléfono sobre la mesa. ¿Qué te estás inventando? ¿Y si he venido yo a comer y me lo he comido? ¿Tú? ¿La paella? Si no la soportas, dices que es arroz con marisco para turistas. Y ese jamón no lo comes, no distingues un serrano de un ibérico. El argumento fue demoledor. Darío se quedó atascado. Bueno. Quizá lo olvidé. ¿Qué vas a olvidar tú? Maite se levantó de un salto. La tensión acumulada estalló. Deja de tratarme como si fuera idiota. No estoy loca ni tengo lagunas de memoria. Tu madre y tu hermana vienen aquí cuando no estamos y se comportan como si fuera su casa. Hurgan en mis cosas. Se llevan la comida en bolsas. No te atrevas a hablar así de mi madre. Estalló Darío, poniéndose rojo. Las estás calumniando. Simplemente no te caen bien, por eso te inventas porquerías. Mi madre nunca. ¿Calumniar? Maite soltó una risa fría, desagradable. Tengo pruebas. Ahí están, en tu teléfono, el mismo que acabas de tirar sobre la mesa. ¿O tampoco eso te basta? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Poner una cámara oculta? ¿Cogerlas con las manos en la masa? Te estás comportando como una histérica. Gritó él. En vez de hablar con normalidad, montas estos juegos de espionaje. ¿Y con quién se supone que tengo que hablar, Darío? ¿Contigo? Lo intenté. Dijiste que me lo estaba inventando todo. Te hablé de las cucharas y me aconsejaste descansar más. Entonces, ¿con quién hablo? Mi madre y mi hermana solo se preocupan. Gritó él, lanzando su argumento principal con desesperación. Eso no es preocupación. Eso es robo. Tu familia me roba. Gritó ella, y ella misma se asustó de sus propias palabras. La palabra había sido dicha. Quedó suspendida en el aire, espesa, pesada, irrevocable. Se quedaron en silencio, mirándose con odio y extrañeza, como 2 enemigos. Darío respiraba con dificultad, las aletas de la nariz se le dilataban. Maite sentía cómo le temblaban las manos. Lo había dicho. Había cruzado la línea tras la cual ya no habría vuelta al mundo ilusorio de antes. Más tarde, cuando estaban en habitaciones distintas y el silencio del piso presionaba los oídos más que cualquier grito, ella se acercó y dijo en voz baja, «Perdón. No debí ser tan dura». No se disculpaba por el fondo de sus palabras, sino por la forma. Seguía convencida de tener razón hasta la última gota, pero la visión de su marido, encorvado en el sofá, con un rostro envejecido de golpe 10 años, le provocó un pinchazo de algo parecido a la compasión. Él también era una víctima de aquella situación, simplemente no lo entendía. Darío no respondió. Se acostaron en silencio, cada uno en un extremo de la enorme cama, y el vacío entre ellos parecía más ancho que un abismo. Al día siguiente fue él quien inició la conversación. Ocurrió por la noche, en la misma cocina donde el día anterior habían hervido las pasiones. Parecía agotado y desdichado. Sirvió té para ambos, se sentó frente a ella y permaneció largo rato en silencio, mirando su taza. Mare empezó por fin, y en su voz ya no había la agresividad de ayer, solo un cansancio infinito. Ayer estuve mal.
No debí gritarte. Maite guardó silencio, esperando que continuara. Quiero que entiendas. Le costaba encontrar las palabras. Mi madre. No es como tú crees. No es una ladrona. Ella simplemente tiene una obsesión. ¿Me entiendes? Levantó la vista hacia ella. En sus ojos había súplica. Creció en la posguerra. Mi abuela contaba que pasaron hambre de verdad. Comían hierba, patatas congeladas. Veían morir a la gente de inanición. Y desde entonces mi madre arrastra un miedo pánico. Miedo al hambre, miedo a que la comida se estropee. No puede ver un frigorífico lleno. Le parece que, si hay mucha comida, necesariamente se echará a perder. Hay que salvarla. Hablaba, y Maite escuchaba, mientras en su interior luchaban dos sentimientos. Por un lado, comprendía que en sus palabras había una lógica propia, aunque deformada. Ya no veía a una suegra malvada y ladrona, sino a una mujer infeliz, traumatizada, prisionera de sus miedos infantiles. Eso despertaba compasión. Pero, por otro lado, nada de eso justificaba su invasión, su descaro, su absoluto desprecio por la vida ajena. Cuando viene y ve que, según ella, tenemos demasiada comida, se activa ese mecanismo, continuó Darío. Piensa que vosotros, los jóvenes, no entendéis nada, que todo eso se estropeará, se perderá. Ella no roba, rescata. Para ella es ayuda, control, para que no pasemos hambre. ¿Lo entiendes? Es su forma enferma, retorcida, pero al fin y al cabo cuidado. ¿Y Sonia? Preguntó Maite en voz baja. ¿Ella también tiene un trauma de posguerra? Darío se sintió incómodo. Sonia simplemente. Siempre ha estado bajo la influencia de mamá. Hace lo que ella dice. No le discute. Así es más fácil. Se quedó callado, haciendo girar la taza entre las manos. Maite veía lo difícil que le resultaba aquella conversación, cómo arrancaba de sí mismo esas confesiones. Y en ese momento casi estuvo dispuesta a perdonarlo, a ceder, a buscar alguna salida. Pero entonces pronunció la frase que lo destruyó todo. En fin, entiendo que esto te resulte desagradable, dijo, mirando hacia otro lado. Y, para ser sincero, en que ellas vengan también hay culpa mía. Yo les di la llave. Maite dejó de respirar. Miraba a su marido y, de pronto, se había convertido en un completo desconocido. Todas sus vagas sospechas, todos los miedos que había tratado de ahuyentar, cobraron cuerpo en un solo instante. No era solo una confesión. Era una sentencia para su matrimonio. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Susurró. Casi desde que nos mudamos, murmuró él con culpa. Mamá insistió. Ya sabes, por si acaso. ¿Y si pasa algo? Se rompe una tubería y no estamos en casa. O alguien se enferma y no puede abrir la puerta. Para casos de emergencia. Casos de emergencia. Aquella frase sonó como una burla. Las emergencias ocurrían puntualmente varias veces por semana, para vaciar su frigorífico y hurgar en sus cosas. Maite se levantó. No sentía ni ira ni resentimiento, solo un vacío helado que lo devoraba todo. Miraba a su marido, a ese hombre cercano, amado, en apariencia tan suyo, y comprendía que la había traicionado. Conscientemente, a sus espaldas, había entregado su fortaleza al enemigo. Había dado las llaves de su casa, de su espacio íntimo, de su vida, y ni siquiera había considerado necesario decírselo. Todas sus palabras de amor, todos sus abrazos y besos se devaluaron en ese instante, se convirtieron en polvo. Entiendo, dijo con frialdad, y salió de la cocina. El shock y la furia que esperaba sentir no llegaron. En su lugar apareció una claridad fría y vibrante. El misterio estaba resuelto. El enemigo ya no se ocultaba en las sombras. Y ese enemigo no solo tenía nombre, sino también una llave en el bolsillo, entregada por su propio marido. Ya no era una víctima que no comprendía lo que estaba ocurriendo. Ahora lo sabía todo. Y ese conocimiento le desataba las manos.
A partir de ese momento, las reglas del juego cambiaban. La confesión de su marido no trajo el alivio que, al parecer, él esperaba con tanta ingenuidad. No se convirtió en un puente tendido sobre el abismo de su incomprensión, al contrario, voló los últimos apoyos frágiles. En el piso se instaló un silencio denso y viscoso, como el limo en el fondo de un estanque abandonado. Ese silencio era mucho más aterrador que los gritos, porque en él no había vida, ni siquiera rabia, solo un distanciamiento muerto y glacial. Se movían por las habitaciones como dos fantasmas atrapados por azar en un mismo espacio, evitando cuidadosamente cruzar miradas. Maite aprendió a existir en ese mundo sin aire. Se levantaba antes para poder tomarse el café a solas, mirando por la ventana gris a la gente que se apresuraba en sus asuntos. Sus vidas, llenas de trajín cotidiano, le parecían algo inconcebiblemente lejano e inalcanzable. Darío, sintiendo su distancia, intentaba torpemente restablecer el contacto. Compraba sus pasteles favoritos, que ella dejaba intactos, intentaba iniciar conversaciones neutrales sobre política, sobre el tiempo, pero sus respuestas monosilábicas sí, no se mataban cualquier diálogo en su inicio. Era como un hombre que intenta encender una hoguera con leña mojada, prendía la cerilla, aparecía una débil llama de esperanza, pero enseguida se apagaba, siseando, en su frío omnipresente. Ya no fotografiaba el frigorífico, no tenía sentido. Ahora conocía al enemigo y sabía por qué Vía entraba en su casa. La ignorancia que la había atormentado era una tortura, pero el conocimiento resultó aún más amargo. Cada mañana, al irse al trabajo, se sorprendía imaginando cómo, 1 o 2 horas después, la llave giraría en la cerradura y personas ajenas entrarían en su piso. No enemigos, no, ahí residía todo el horror de la situación, sino la familia de su marido, Remedios con su cuidado deformado por los traumas y Sonia, su eterna sombra, dócil y sumisa. Pasarían a su cocina, abrirían su frigorífico y dictarían sentencias sobre su manera de llevar la casa. Decidirían qué necesitaba y qué se estropearía. La sola idea era físicamente insoportable. Su casa, su nido, que había construido con tanto amor, se había convertido en un lugar de paso, en un espacio de humillación. Y lo más terrible era que todo ello estaba sancionado por su marido, el hombre que debía haber sido su apoyo y su protección. Una noche Darío no aguantó más. La encontró en el salón, sentada en el sillón, con la mirada fija en un punto. La habitación estaba en penumbra, solo una lámpara de pie iluminaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Maite. Empezó en voz baja, casi suplicante. No podemos seguir así. Habla conmigo. Di algo, lo que sea. Grítame, pégame si quieres. Pero no te calles. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Su rostro, en la luz mortecina, parecía tallado en marfil, pálido, con sombras marcadas bajo los ojos. ¿Y de qué hay que hablar, Darío? Preguntó con una voz neutra, sin emoción alguna. Ya lo has dicho todo. Les diste las llaves. Les permitiste venir aquí, a mi casa, y comportarse como dueñas. Hiciste tu elección. ¿De qué más hay que hablar? No fue una elección. Casi gritó, pero se contuvo a tiempo. No elegí entre tú y ellas. Yo solo. No pensé que acabaría así. Creí que era una formalidad. Quería que mamá se tranquilizara. ¿Se tranquilizó? En su voz apareció una nota de ironía helada. Por lo visto, no mucho. ¿Todavía cree que nos morimos de hambre? ¿Que soy una mala ama de casa incapaz de alimentar a su propio marido? Eso no es verdad, y tú lo sabes. Se acercó más, se arrodilló ante el sillón y tomó sus manos frías e inertes entre las suyas. Maite, les quitaré la llave. Mañana mismo iré y la recuperaré. Hablaré con ellas. Lo explicaré todo. Solo perdóname. Fui un idiota. No entendí cuánto te hería esto. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento sincero. Por un instante, su armadura de hielo vaciló. Tuvo ganas de creerle, de abrazarlo, de decir que todo estaría bien, que lo superarían. Pero entonces recordó su rostro aquella noche en que le habló de las cucharas.
Su sonrisa condescendiente, sus palabras sobre el cansancio y la susceptibilidad. No había sido un idiota, simplemente no consideraba sus sentimientos como algo importante. Había sacrificado su tranquilidad por su propia comodidad, por no enfrentarse a su madre. Y ahora pedía perdón no porque comprendiera la profundidad de su traición, sino porque a él mismo lo había agotado esa guerra fría en su propia casa. De acuerdo, dijo ella, retirando suavemente las manos. Recupera la llave, habla con ellas. Veremos qué pasa. No le creía. Aquello era solo una prórroga, una maniobra táctica por su parte para adormecer su vigilancia. Ya sabía que las conversaciones no servirían. Remedios no era de las que retroceden tras una simple charla. Su cuidado se parecía a una mala hierba de raíces profundas, arrancas un tallo y brota en otro lugar, aún más densa y fuerte. Y Darío era demasiado débil para arrancar esas raíces. Solo podía cortar las puntas. Sin embargo, las desapariciones no cesaron. Cambiaron de forma, se volvieron más pequeñas, casi imperceptibles, pero por eso mismo aún más ofensivas, como si quisieran decirle, estamos aquí, lo vemos todo, y la llave es solo un símbolo, no la causa. Por la mañana Maite compraba café molido caro en una bonita lata metálica y, 2 días después, descubría que la lata estaba casi vacía. Del baño desaparecía un frasco nuevo de gel de ducha francés, recién empezado, y en su lugar aparecía un frasco sin marca, con algo de olor a pino, fuerte y penetrante, bueno para la salud. Ante sus miradas silenciosas y cargadas de preguntas, Darío solo se encogía de hombros. He retirado la llave, Maite. Te lo juro. Ya no la tienen. Quizá fue Sonia, pasó cuando yo estaba en casa. Me distraje. No lo sé. En su voz había una confusión tan sincera que Maite casi le creía. Tal vez realmente había recuperado aquella llave concreta, pero estaba segura de que en algún lugar ya existía una copia. O incluso varias. El desenlace llegó unas 2 semanas después de aquella conversación conciliadora. El punto de no retorno se cruzó en una tarde cualquiera entre semana. Maite volvió del trabajo más tarde de lo habitual, se había quedado en una exposición. Darío debía llegar aún más tarde, tenía una entrega importante de un proyecto. El piso estaba oscuro y silencioso, pero apenas cruzó el umbral sintió que algo no iba bien. En el aire flotaba un olor ajeno, apenas perceptible, una mezcla de las gotas para el corazón que siempre olían a remedios y algo dulzón, empalagoso, el perfume barato de Sonia. El corazón le empezó a latir con fuerza y ansiedad. Sin quitarse el abrigo, fue directamente a la cocina y encendió la luz. A primera vista todo parecía normal, pero entonces lo vio. Sobre la mesa de la cocina, justo en el centro, donde por la mañana había dejado un frutero con manzanas, yacía solitaria una de sus cucharas de plata. No simplemente apoyada, estaba tirada. A su lado había una mancha pegajosa, marronácea, evidentemente de mermelada, y varias migas de pan. El cuenco de la cuchara estaba manchado de esa mermelada. Maite se quedó paralizada. Miraba aquella cuchara y el mundo a su alrededor se redujo a ese pequeño objeto profanado. Ya no era solo un acto de robo o de intromisión doméstica, era una bofetada. Ostentosa, descarada, humillante. Era un mensaje: he estado aquí. He comido en tu cocina. He tocado lo más valioso que tienes, tu reliquia, y la he usado como un simple trozo de metal para meterla en un tarro de mermelada. Esta no es tu casa. Aquí no hay nada tuyo. Toda su rabia, toda la ofensa, toda la amargura acumulada durante semanas se evaporaron en un instante, fundiéndose en otra cosa, un vacío frío como el acero, vibrante. En ese vacío no había lugar para dudas, vacilaciones ni compasión, solo una claridad absoluta, cristalina. Le estaban hablando en el lenguaje de la fuerza, y debía responder en ese mismo idioma. Todos los intentos de diálogo, todas las esperanzas de que Darío comprendiera algo y cambiara, se hicieron polvo. Estaba sola en esa guerra y, si era así, lucharía sola. No tocó la cuchara. En silencio sacó el teléfono e hizo varias fotos, una vista general de la mesa, la cuchara en primer plano con las migas y la mancha de mermelada.
Luego, igual de silenciosa, se dio la vuelta, fue al recibidor, se puso el abrigo y salió del piso. Fue al supermercado abierto las 24 horas de la esquina, compró una botella de agua y un paquete de cigarrillos, aunque llevaba unos 5 años sin fumar. Se sentó en un banco de un parque nocturno y desierto y encendió un cigarro, soltando el humo en el aire frío y húmedo. El humo le quemaba la garganta, pero aquel dolor físico era casi agradable, la distraía del dolor interior. Estuvo sentada allí quizá una hora, fumando metódicamente un cigarrillo tras otro. No pensaba en nada concreto. Su mente funcionaba con frialdad y precisión, como un mecanismo de reloj, contando los últimos minutos de su vida anterior. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no retrocedería más. La víctima dentro de ella había muerto. En su lugar nacía una estratega. Al día siguiente, en el trabajo, la llamó su jefa, Blanca, una mujer estricta pero justa. Maite, hola. Tenemos que hablar. La semana que viene, el miércoles y el jueves, hay una conferencia en Barcelona sobre problemas de restauración. Es tu tema. ¿Irás? 2 días. Nosotros cubrimos todos los gastos. Harás una breve ponencia sobre nuestro último proyecto. En cualquier otra circunstancia, Maite se habría alegrado. Le encantaba Barcelona, le gustaban esos viajes, daban sensación de cambio, aportaban energía nueva. Pero ahora recibió la noticia con una emoción completamente distinta. Era una señal. Era una oportunidad. El pretexto perfecto para llevar a cabo un plan que aún no había tomado forma en su cabeza, pero que ya latía con insistencia en sus sienes. Sí, Blanca, por supuesto que iré, respondió con un tono profesional y sereno. Gracias por la confianza. Por la noche, durante la cena, mencionó de pasada a Darío el próximo viaje de trabajo. Observó su reacción. En su rostro cruzó algo parecido al alivio. 2 días de respiro de aquella atmósfera opresiva. 2 días en los que no tendría que andar de puntillas por la casa ni temer decir algo equivocado. Ah, qué bien. Dijo con un entusiasmo exagerado. Te despejarás un poco. Barcelona siempre viene bien. ¿Cuándo te vas? El martes por la tarde. Vuelvo el jueves tarde por la noche. Perfecto. Bueno, prepárate entonces. ¿Hay que comprar algo para el viaje? Era tan previsible en su egoísmo. Ni siquiera preguntó si ella quería ir, si estaba cansada. Solo veía en ello una comodidad para sí mismo. Y eso terminó de liberarle las manos, borrando los últimos restos de culpa que aún podían esconderse en su interior. Aquella misma noche, cuando Darío ya dormía, salió al balcón con el teléfono en la mano y buscó en la lista de contactos, mamá. El corazón se le encogió por un segundo. Estaba arrastrando a su madre a esa historia sucia, y le daba vergüenza. Pero no veía otra salida. Necesitaba un testigo, fiable, imparcial y, al mismo tiempo, alguien que estuviera de su lado hasta el final. Elvira era exactamente esa persona. Pulsó el botón de llamada. Tras varios tonos largos, al otro lado se oyó la voz animada y un poco áspera de su madre. Maite, hola. ¿Por qué no duermes? ¿Ha pasado algo? Elvira siempre captaba su estado de ánimo desde la primera palabra. Hola. No, todo está bien, mintió Maite, procurando que su voz sonara lo más despreocupada posible. Es que no puedo dormir. Te llamo por un asunto. Me ha salido un viaje de trabajo. A Barcelona, 2 días. Me voy el martes por la tarde y vuelvo el jueves. Ya veo. Es algo bueno. En la voz de su madre se percibía cautela. Sabía que Maite no la llamaría a las 11 de la noche solo para contarle un viaje. Mamá, quería pedirte un favor, continuó Maite, eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Podrías pasar por mi casa el miércoles para regar las plantas? En 2 días se secan, y me daría pena. Hubo una pausa. Maite oía como el silencio crepitaba al otro lado de la línea. Su madre pensaba. Ataba cabos, la llamada tardía, el viaje repentino,
la extraña petición de regar unas plantas que perfectamente podrían aguantar 3 o 4 días sin agua. ¿A qué hora paso?, preguntó por fin Elvira. En su voz no había sorpresa ni preguntas innecesarias, solo una concreción práctica. Maite soltó el aire. Su madre lo había entendido todo. Creo que mejor después de comer. Sobre las 3. Me parece el momento más oportuno, dijo, cargando esa frase de todo su sentido oculto. De acuerdo, hija. Estaré allí a las 3, respondió Elvira con la misma calma. ¿Dónde dejas la llave? Debajo del felpudo, en el cuadro eléctrico del rellano, como siempre. Solo. Mamá, ten cuidado. Siempre tengo cuidado, cortó la madre. Tú ocúpate de hacer bien la maleta y no pienses en tonterías. El trabajo es lo primero. Se despidieron. Maite permaneció largo rato en el balcón, mirando la ciudad dormida. El plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar. Se sentía a la vez como una delincuente preparando una trampa y como una jueza dictando sentencia. Sabía que el miércoles, a las 3 de la tarde, en su piso se representaría el final de aquella larga y humillante tragedia, y que, fuera cual fuera el desenlace, su vida anterior llegaría a su fin. Los 2 días siguientes los vivió como envuelta en una niebla. Iba al trabajo de forma mecánica, respondía correos, preparaba la ponencia para la conferencia, pero todos sus pensamientos estaban allí, en el futuro, en el miércoles. El martes por la noche hizo la maleta. Darío rondaba cerca, intentaba ayudar, le aconsejaba llevar un jersey de abrigo. Su cuidado ahora le parecía falso e inapropiado. Metía en la maleta blusas, una falda, el neceser, y con cada prenda era como si se despidiera de una parte de sí misma, de aquella Maite que creía en el amor, en la familia, en que su casa era una fortaleza. Esa Maite se quedaba allí, en el pasado. A Barcelona viajaba ya otra mujer, fría, decidida y dispuesta a todo para proteger lo poco que le quedaba, su dignidad. Justo antes de salir, cuando el taxi ya la esperaba abajo, entró en el salón, se acercó al aparador y abrió el cajón. Las cucharas de plata estaban en su sitio, todas excepto una, aquella misma. La había dejado a propósito sobre la mesa de la cocina, como testigo mudo, como la prueba principal de su caso. Pasó con cuidado el dedo por el terciopelo frío del soporte, por el hueco vacío donde debía reposar la 12ª cuchara. Esa era su herida. Y mañana esa herida debía cerrarse. O abrirse del todo para que saliera todo el pus que envenenaba su vida. ¿Estás lista?, se oyó la voz de Darío desde el pasillo. Sí, respondió ella, cerrando el cajón. Estoy lista. Bajaba por la escalera sintiendo su mirada clavada en la espalda. Él no sabía que no estaba despidiendo solo a su mujer rumbo a un viaje de trabajo, estaba despidiendo su pasado común. Y cuando ella regresara, estaría ya completamente sola, libre y vacía. Y ese pensamiento no la asustaba. Al contrario, le traía un alivio extraño, amargo, pero alivio al fin. El tren de alta velocidad hacia Barcelona se llevaba a Maite cada vez más lejos de Madrid, de su piso convertido en campo de batalla, de su marido convertido en un extraño. Sentada junto a la ventana, miraba las llanuras grises de Castilla que desfilaban a toda velocidad, los olivares envueltos en una bruma azulada, las pocas luces en las ventanas de las casas rurales. En el vagón hacía calor y el ambiente estaba cargado, olía a café de máquina y al sándwich de alguien. Su vecina de asiento, una mujer corpulenta con un pañuelo vistoso, ya dormía, emitiendo un leve silbido burbujeante. Maite no sentía nada, ni nervios por la ponencia ni alegría por el viaje. Dentro de ella había un silencio parecido al de una casa vacía y helada. Su plan, tan claro y definido en el momento de nacer, ahora le parecía salvaje y arriesgado. Estaba implicando a su madre, la persona más cercana que tenía, en aquella historia familiar sucia, y sentía vergüenza. Pero ya era tarde para retroceder, y tampoco había a dónde, el mecanismo estaba en marcha. Ahora solo le quedaba observar y esperar un desenlace inevitable. Al día siguiente, exactamente a las 2:30, Elvira, la madre de Maite, estaba de pie frente a la maciza puerta del piso de su hija.
Era una mujer baja, enjuta, con el pelo canoso cortado corto y unos ojos muy vivos y penetrantes. Su rostro, surcado por una red de finas arrugas, rara vez expresaba serenidad, más a menudo reflejaba una energía activa o una desaprobación contenida. Subió al tercer piso por las escaleras, negándose deliberadamente a usar el ascensor, que, en su opinión, convertía a la gente en ruinas. Mientras subía, pensaba en la llamada nocturna de su hija. Elvira conocía demasiado bien a su Maite, su costumbre de suavizar los ángulos, su afán de paz a cualquier precio, su miedo a los conflictos. Y si su hija, callada y conciliadora, había llegado a organizar una combinación tan compleja con un viaje de trabajo y el riego de las plantas, significaba que la situación era realmente grave. Que la habían llevado al límite. Y ese pensamiento hacía crecer en el pecho de Elvira una rabia fría y lenta, de esas que solo puede sentir una madre cuando lastiman a su hijo. Encontró la llave donde Maite le había dicho, en la caja metálica del cuadro eléctrico, bajo el felpudo de goma cubierto de polvo. La llave estaba fría y desagradablemente ligera. La introdujo en la cerradura y giró 2 veces. La puerta se abrió sin chirriar y, ya con el primer paso en el recibidor en penumbra, comprendió, no estaba sola. En el aire flotaba aquel olor que tanto detestaba, empalagoso, como caramelo barato, mezclado con la amargura farmacéutica de las gotas para el corazón. El olor de remedios. Y desde el fondo del piso, desde la cocina, llegaban voces apagadas y atareadas. Te digo que lo metas. Ni lo notará, tiene café de sobra, decía una voz grave, autoritaria. La voz de la suegra. Mamá, ¿no crees que es mejor no hacerlo? Está nuevo, respondía otra voz, más joven e insegura. Sonia. Elvira, silenciosa como un gato, se quitó los zapatos y los dejó junto a la pared. Allí mismo dejó también el bolso. Avanzó por el pasillo de puntillas, sobre el parquet crujiente, que bajo su pisada ligera y entrenada guardó silencio. La puerta de la cocina estaba entornada. Se detuvo en el umbral y miró por la rendija. La escena que se abrió ante sus ojos era exactamente como se la había imaginado, y esa previsibilidad la hacía aún más repugnante. La cocina de Maite, siempre luminosa y acogedora, parecía ahora un almacén saqueado. Remedios, corpulenta, con su eterno vestido azul oscuro de lunares pequeños, estaba plantada ante el frigorífico abierto de par en par y, como un general en el campo de batalla, daba órdenes. Su rostro, normalmente marcado por una preocupación doliente por todo el mundo, estaba ahora severo y concentrado. Estaba en plena misión, salvaba alimentos. Junto a la mesa estaba su hija Sonia, una mujer de 30 años que nunca había logrado encauzar su vida, con una expresión eternamente agraviada y unos ojos apagados. De forma torpe iba metiendo el botín en una gran bolsa de la compra a cuadros. Elvira alcanzó a ver un paquete empezado del café caro que tanto le gustaba a Maite, un trozo casi entero de parmesano, varios yogures y un recipiente con algo casero. Y sobre la mesa, junto a la bolsa, como símbolo de todo aquel saqueo, como una bofetada al alma, yacía la cuchara de plata familiar, brillando tenuemente en un rayo oblicuo de luz diurna. A su lado había un tarro abierto de mermelada de cerezas, cuyas gotas espesas se habían quedado pegadas al mantel blanco. Con esa cuchara, la reliquia, la memoria de la bisabuela, sin el menor pudor, habían sacado mermelada para el té. Elvira contempló la escena unos segundos más. Su rostro, hasta entonces simplemente serio, se endureció, como si lo hubieran tallado en piedra. Desaparecieron las arrugas alrededor de los ojos, los labios se tensaron en una línea fina e implacable. No sentía ira ni indignación. Sentía lo que siente un cirujano al ver un tumor maligno, hay que extirparlo, de inmediato, con decisión y sin la menor compasión. Inspiró hondo y empujó la puerta. Las 2 mujeres de la cocina se quedaron inmóviles, como congeladas en un fotograma de una mala película. Sonia dio un respingo y dejó caer un tarro de paté, que golpeó sordamente el montón de productos dentro de la bolsa. Remedios se volvió despacio. Se le entreabrió la boca y en su rostro se sucedió toda una gama de emociones, primero desconcierto, luego un segundo de miedo y, por último, una mal disimulada ira. Elvira.
balbuceó, forzando una sonrisa cordial que, con el frigorífico abierto y la bolsa llena, resultaba monstruosa. ¿Y tú cómo? Nosotras solo hemos pasado a echar un vistazo, a regar las flores. Maite nos lo pidió. Y hemos visto que aquí. No llegó a terminar la frase. Elvira dio un paso adelante, entrando en el centro de la cocina. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente calmada y baja, pero en esa calma había tanto acero helado que Remedios se cortó a mitad de palabra. Te lo pregunto una vez más, ¿por qué venís al piso de mi hija cuando ella no está en casa? Rebuscáis en sus cosas y os lleváis la comida. Y aléjate ya del frigorífico. La última frase sonó como una orden imposible de desobedecer. Remedios se apartó instintivamente del frigorífico y cerró la puerta de golpe. Sonia se encogió en la silla, bajando la mirada al suelo. En el silencio vibrante que siguió, Elvira sacó sin decir palabra su smartphone del bolsillo. Ese gesto, tan moderno y cotidiano, en aquel contexto parecía como si sacara una pistola del pecho. Sonó un seco clic. Con frialdad, sin prisas, hizo varias fotos, como un perito en la escena del crimen. La primera, plano general, Remedios desconcertada y Sonia encogida, con la cocina de fondo. La segunda, primer plano de la mesa, la bolsa a cuadros abierta y repleta de comida y, junto a ella, la solitaria cuchara de plata en la mancha pegajosa de mermelada. La tercera, el interior de la bolsa. Apuntó directamente dentro, y el flash arrancó de la penumbra un paquete de mantequilla, una ristra de salchichas y el frasco del gel de ducha de Maite. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Recuperó por fin la voz Remedios. En lugar de la seguridad de antes, su tono estaba teñido de histeria. ¿Te has vuelto loca? ¿Para qué haces fotos? Para la historia, cortó Elvira, guardando el teléfono. Para que mi hija tenga pruebas. Porque su marido cree que ella se lo inventa todo. Se acercó a la mesa. Sonia se aferró instintivamente a las asas de la bolsa. Elvira la miró fijamente, con una mirada tan dura que a Sonia le empezaron a temblar las manos. Suéltala, dijo en voz baja, pero con tal firmeza que Sonia abrió los dedos de inmediato. Elvira tomó la bolsa, la volcó y con estrépito vació todo su contenido sobre la mesa. El queso, el embutido, los yogures, el café, el gel de ducha. Todo cayó en una pila miserable y vergonzosa sobre el mantel. Remedios soltó un grito ahogado. Pero aquello era solo el comienzo. Lo que vino después fue un acto de venganza genial en su simplicidad y crueldad. Sin decir una palabra, Elvira se acercó a los armarios de la cocina y empezó a abrirlos metódicamente. Bien, dijo con tono práctico, como si estuviera reuniendo ayuda humanitaria para hambrientos, ya que hay tanta necesidad, ayudemos en lo que podamos. Mi hija no se va a arruinar. Sacó de la balda un paquete nuevo, sin abrir, de arroz y lo lanzó sobre la mesa. Luego un paquete de pasta. Después una lata de atún en conserva, un frasco de aceitunas, un paquete de harina, azúcar. Actuaba con rapidez y precisión, con una energía maligna y calculada. Con cada nuevo producto arrojado a la pila común, los rostros de Remedios y Sonia se volvían más pálidos y miserables. La humillación era total. Su mezquino robo de ratas, cubierto con la hoja de parra del cuidado, se transformaba ante sus ojos en un acto público de limosna, en una distribución humillante de caridad. Aquí tienes, dijo Elvira cuando ante ella se alzó una montaña considerable de alimentos. Creo que para una temporada bastará. Tomó la bolsa a cuadros y luego otra más, la bolsa de tela de Maite que colgaba de un gancho, y empezó, con aire diligente, a meter en ellas todo lo que había sobre la mesa, tanto lo que habían intentado robar como lo que ella había añadido. Las bolsas quedaron pesadas, abultadas hasta el límite. Chomar dijo, entregando la más pesada a una Remedios atónita y metiendo la otra en las manos de Sonia. Llevadlo. Literalmente las empujó fuera de la cocina hacia el pasillo. Remedios intentaba decir algo, balbucear sobre un malentendido, sobre hablar con Darío, pero Elvira era implacable. Abrió la puerta de entrada, dejándola salir al rellano.
En ese instante, como hecho a propósito, se abrió la puerta del piso vecino y apareció la anciana vecina, la señora Pepa, famosa en todo el edificio por su curiosidad. Vio a las dos mujeres con las bolsas repletas y el rostro severo de Elvira. Era el público perfecto. Elvira alzó la voz para que la oyeran no solo Remedios, sino también la señora Pepa y, quizá, todo el piso. «Que os aproveche», dijo alto y claro, mirando con desprecio helado a la suegra encogida. «Si lo necesitáis tanto, mi hija no se va a quedar pobre. No vayáis a pasar hambre, por Dios». Y con esas palabras cerró la puerta de un portazo, girando la llave 2 veces en la cerradura. El estruendo resonó por la escalera como un disparo final que ponía fin al duelo. Quedándose sola en el silencio, Elvira se apoyó de espaldas en la puerta. La adrenalina se retiraba, dejando tras de sí un vacío hueco y un cansancio mortal. Fue a la cocina, miró la mesa con las huellas de la batalla, se acercó, tomó la cuchara de plata manchada y la lavó largo rato bajo el agua caliente, secándola luego con un paño hasta hacerla brillar. Después pasó al salón, abrió el cajón del aparador y colocó con cuidado la cuchara en su sitio legítimo, en el hueco de terciopelo que había quedado vacío. La reliquia familiar estaba a salvo. El honor de la familia, parcialmente restaurado. Ahora solo quedaba esperar a Maite y ver qué haría con aquella victoria amarga. Maite regresó el jueves por la noche, tarde. El tren llegó con retraso. Entró en el piso cansada y vacía. En el pasillo la esperaba su madre. Por su rostro, pálido pero sereno, Maite lo comprendió todo. ¿Ya está?, preguntó en voz baja. «Ya está», respondió Elvira. Pasaron a la cocina. La madre, sin dramatismos innecesarios, le contó de forma seca y profesional lo ocurrido. Luego sacó el teléfono y le mostró las fotos en silencio. Maite miraba la pantalla, los rostros humillados de la suegra y la cuñada, la miserable pila de comida, la cuchara profanada. No sintió ni satisfacción ni regocijo, solo frío y vacío, como si le enseñaran imágenes de una operación para extirpar una parte de ella misma, enferma, podrida, pero aún así suya. «Gracias, mamá», dijo, devolviéndole el teléfono. Sacó su móvil, buscó en la agenda el número cambio de cerraduras 24/7. «Hola, buenas noches. Necesito cambiar urgentemente la cerradura de la puerta de entrada». «Sí, ahora mismo». «Sí, sé que es tarde. Pagaré el servicio urgente». El cerrajero llegó 40 minutos después, hosco, poco hablador. El sonido del taladro, devorando la vieja cerradura, resultaba ensordecedor en el silencio nocturno. Era como el trabajo de un dentista arrancando un nervio enfermo, doloroso, desagradable, pero necesario. Media hora después todo había terminado. El cerrajero le entregó a Maite un llavero con 3 llaves nuevas y brillantes, cobró $100 y se marchó. Maite se quedó en el pasillo, apretando las llaves en la mano. Eran pesadas y frías. Una para ella. La segunda, para su madre. La tercera. La tercera sobraba. Darío volvió alrededor de la 1 de la madrugada. Ya lo sabía todo, sin duda su madre lo había llamado presa de la histeria. Maite oyó cómo intentaba meter su vieja llave en la cerradura una y otra vez. Luego, un timbrazo inseguro. Elvira fue a abrir. Entró pálido, demacrado, miró a Maite por encima del hombro de su suegra. En sus ojos no había rabia, solo un cansancio infinito y vergüenza. No armó ningún escándalo, no preguntó nada. En silencio se quitó la chaqueta, fue a la cocina y se sentó en un taburete, dejando caer la cabeza entre las manos. Estaba derrotado por completo. No tenía argumentos ni palabras. Su familia había sido atrapada infraganti, humillada y expulsada. Y no lo había hecho su esposa histérica, sino su madre política, serena y razonable, cuya autoridad no podía cuestionar. Había perdido en todos los frentes. Maite entró detrás y se sentó frente a él. Elvira se retiró discretamente a la habitación, dejándolos solos. Permanecieron en silencio. Sobre la mesa, entre ellos, yacían 2 llaves nuevas. El reloj de la pared marcaba los minutos de su vida en común,
ya muerta. Maite miraba la figura abatida de su marido, su pelo claro que antes habría querido acariciar por costumbre, y no sentía nada salvo una compasión fría y distante. Había conseguido lo que quería. Sus límites estaban protegidos, su casa volvía a ser su fortaleza. Pero el precio de esa victoria era demasiado alto. Había vencido a su familia, pero en el proceso lo había perdido a él. O quizá nunca hubo un él, solo la sombra de su madre, una cáscara que ella había amado por error. Por fin él alzó la vista hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué?, susurró. Maite guardó silencio largo rato, mirándolo directamente a los ojos, sin odio ni rabia, solo con una amarga constatación. Por la cuchara de plata, Darío. Por todo. No sintió triunfo alguno. La victoria sabía a ceniza. Por delante la esperaban la incertidumbre, la soledad, una ruptura larga y dolorosa. Pero en ese silencio frío, en esa vida irremediablemente rota, había algo más, alivio. Amargo, sufrido, pero alivio al fin. Ya no era una víctima. Se había recuperado a sí misma. Y aunque ahora, sobre las ruinas de su matrimonio, todo estuviera vacío y frío, sabía que algún día podría construir allí algo nuevo, algo propio, algo verdadero. Y la llave de ese nuevo comienzo la tendría solo ella.